Hola, buenas tardes, público que nos acompaña. Mi nombre es Alejandro Escalante Sánchez. El día de hoy les quiero platicar acerca de lo que es muy importante, que en este momento lo estamos practicando, y es sobre la comunicación. La comunicación es una parte importante de nuestra vida, inclusive yo digo que es la parte principal, pues como los grandes descubrimientos que ahora tenemos se hubieran desarrollado si nosotros no los comunicáramos. Si yo no supiera lo que ustedes piensan, si ustedes igual no supieran lo que yo pienso. Esto es un trabajo en equipo, una reciprocidad. Debemos de saber platicar entre nosotros, comunicarnos, no solo de una forma verbal, sino también hay formas que son no verbales. Por ejemplo, cuando ustedes van a la calle y ven un letrero que dice 80 km/h, saben que deben de ir a menos de 80 kilómetros, porque puede tener repercusiones el que no lo hagan. Esto en la familia es muy importante, pues para que un individuo se desarrolle de una buena forma, debemos de comunicarnos con él de una buena forma, darle a conocer nuestro punto de vista, hacer que él también dé su punto de vista, y a esto mi propósito es demostrarles el uso de las características y elementos de la comunicación. La comunicación verbal es la que más ocupan ustedes con sus hijos, con sus primos, con sus tíos, con sus papás, con sus abuelos y demás personas. ¿Por qué? Porque es la más fácil, la que mamá nos enseñó, y además es la que todos vamos a comprender. Es decir, por ejemplo, un ingeniero agarra y nos enseña un libro de álgebra. Es un lenguaje, pero es un lenguaje que solo va a poder entender con los que entiendan ese lenguaje, no con todo tipo de personas. Esto es muy importante, porque lo mismo pasa con la familia. Si tú te expresas de una forma obscena y de ese tipo de cosas, la persona con la que estás se va a comportar con el mismo lenguaje, y no solo va a ser en casa, sino va a ser en todos los lugares en donde se encuentre. Debemos tener en cuenta esto, desarrollar las habilidades de manera correcta. Para eso, las personas que son oradores también cuentan con elementos que son la moral, la confianza, la justicia. Son algunos de los valores que debe tener cualquier orador para poderse dar a conocer y presentar sus ideas ante un público. Lo mismo tienen que hacer ustedes. Si quieren ser un buen orador, tener buena comunicación, una comunicación efectiva con papá, con mamá, con sus hijos y diferentes familiares, deben hacer lo mismo. Tener justicia, tener respeto, tener confianza y tener moral. De lo contrario, como lo había comentado, la comunicación es recíproca y ustedes van a recibir el mismo tipo de comunicación. Si ustedes son unas personas que hablan de manera fuerte, con una paralingüística de nivel alto o con unos decibeles un poco altos, van a recibir una misma contestación. Es decir, van a dar lo que van a recibir. Además, es muy importante cuidar todos estos aspectos. Ustedes como papás son el ejemplo de una familia, y también deben cuidar esto, deben de ayudar, deben de ser muy buenas personas, deben proteger, y además utilizar la comunicación y expresarla para que sus hijos también la puedan aprender a expresar. Esto utilizar un lenguaje proxénico, utilizar un lenguaje artefactual, y tener siempre en cuenta que ustedes son los padres y llevar el rol de papás con sus hijos. Esta es una parte muy importante para el desarrollo. Por el momento es todo. Ustedes notarán que es un tema un poco fácil, hasta cierto punto absurdo, pero esto a otras personas no es lo mismo. Por ejemplo, grandes oradores. Ustedes piensan que Hitler aprendió a hablar de la forma en la que hablaba del día a la mañana. Es cierto que para ser un orador debe ser un orador nato y un orador bueno, pero después de darte cuenta de todo esto, debes de tener las características y desarrollar las habilidades de un buen orador. Hablar con fluidez, hablar de buena forma,
expresar tus ideas clara y debidamente, para que de esta forma la comunicación que tengas en casa, en familia y en el trabajo sea la más idónea y buena posible. Es todo de mi parte. Les deseo un buen fin de semana a todos. Gracias.